por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí en San José de Costa Rica a través de Voz de Restauración para las Naciones con un tema muy poderoso, con la palabra de Dios como trompeta de Dios para las naciones. Dios lo bendiga, hermano. Muy buenas noches a todos y cada una de las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, como lo es Facebook Live, como lo es igualmente YouTube. También aquellas personas que nos sintonizan a través de la 930 de Radio Costa Rica, y a todas esas miles y miles de personas que siempre visitan lo que es el programa, ¿verdad? Igualmente nos hacen comentarios. Que tengan muy buena hora para que podamos aprender, y como siempre le digo, mi recomendación, papel y lápiz, ¿verdad? Para tomar nota en cada uno de los puntos y versículos en los cuales vamos a estar abarcando en esta hora. Es un gozo igual tener su sintonía y nos vamos a gozar bien bonito en esta hora. Hermano Carlos. Es un placer para mí estar con ustedes como todas las noches de los sábados de 9 a 10 de la noche. Y la verdad, esperando a que usted en esta noche sea iluminado por parte de Dios, para que Dios mismo pueda revelarle a usted la palabra del Señor. Cuando venimos acá a este programa, quiero decirle, hermano, que cada uno de nosotros tiene una preparación, y en especial en estos temas que estamos tocando ahorita, son temas muy actuales, muy complicados de entender. Así que, como yo siempre le he dicho a usted, vaya apuntando cada texto bíblico, pero también vaya con su Biblia en mano leyendo juntamente con nosotros, y no se pierda ningún momento de este programa, porque el programa que hoy vamos a hablar va a ser más que todo teología. Vamos a hablar más de el Apocalipsis, en donde nos hemos enfocado hace unos programas atrás, y queremos seguir este estudio bíblico, ¿verdad? Así que con ustedes, Voz de Restauración, muchas gracias por sintonizarnos, y aquí estamos para servirles, hermano Luis. Esta noche traemos como tema principal la tribu de Dan, la tribu del anticristo, la tribu que se perdió cuando fueron en el año 596 exiliados para Asiria, el pueblo de Israel. Cuando fue invadida Samaria, ellos fueron capturados y fueron cautivos, esclavizados. Y ahí es donde aparece allá en Apocalipsis capítulo 7, donde dice en el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín,
12,000 sellados. Usted se va directamente para el libro de Génesis capítulo 35 en el verso 22 y dice de la siguiente manera: los hijos de Israel fueron 12, de los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sirvienta o sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces, hermano, si nosotros vemos que aquí fueron 12 hijos de Jacob, y dentro de los 12 hijos de Jacob está la tribu de Dan, ¿por qué razón no aparece en la lista de los sellados? Qué pregunta más controversial, ¿verdad? ¿Por qué razón los hijos, este hijo de Jacob no aparece? Veamos nosotros Génesis 49 en su verso 16, para que usted vaya tomando nota. Génesis 49 en su verso 16 dice de la siguiente manera: y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Verso 16: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Váyase directamente para Génesis capítulo 3 en su verso 15. Dice de la siguiente manera, hermano, oiga: y pondré enemistad, desde el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Según esta profecía, ya cuando el patriarca está a punto de morir, la profecía para Dan es que Dan sería una serpiente junto al camino. Aquí se cumple, hermano, la profecía directamente de Génesis 3:15, donde Dios, el juicio de Dios, el Padre Celestial, le está dando a la serpiente por haber engañado a la mujer, a Eva. Dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Compruebe usted, hermano, lo que nos dice aquí, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Es la misma profecía que viene a cumplirse, hermano, en los tiempos finales. El anticristo surgirá del mundo islámico moderno. Y así como el Mesías viene de una tribu de Israel, también el anticristo vendrá de una de las 12 tribus de Israel. Váyase conmigo, hermano, allá a Deuteronomio, capítulo 29, desde el verso 17. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a
a fin de que con la embriaguez quite la sed. Oiga el verso 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová, oiga, Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Hermano, aquí está por qué razón no aparece la tribu de Dan allá en el Apocalipsis capítulo 7. Y dice, vea, verso 23. Azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿A qué se está refiriendo esto acá, hermano? Que de la tribu de Dan viene el anticristo, y este personaje va a ser también un homosexual. Y dice así, más, verso 24, Deuteronomio 29, 24. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Vea lo que nos habla el profeta Daniel, hermano, porque estamos hablando Biblia, hermano. Oiga, ¿cómo será el anticristo? Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Pero vea lo que nos habla el verso 36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En el verso 29, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozca, y por precio repartirá la tierra. Hermano, de la tribu de Dan viene el anticristo, así como de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. De uno de los hijos del patriarca Jacob también viene, hermano, la semilla de maldad para destruir a toda la humanidad. Amén, correcto. Acabamos de escuchar la respuesta a la pregunta que muchas veces se hace mucho creyente, inclusive, por ejemplo, ¿por qué la tribu de Dan no está mencionada en Apocalipsis 7? Junto a los 144,000 allí descritos. Acabamos de escuchar una reseña bien profunda, ya que la palabra lo revela a sí mismo, que nos daba el hermano Luis. Claro, debemos entender algo, y yo también quiero hacer una reseña acerca de lo que es Dan y la tribu de Dan. El nombre de Dan, vemos en la Biblia, por ejemplo, que es nombrado por primera vez allá en Génesis, capítulo 30, versos 5 y verso 6. En el libro de los Números, por ejemplo, mire qué tremendo que es esto. En el libro de Números, se hizo un censo para organizar a lo que era Israel como nación. Perdón.
y un ejército. Veamos lo que dice Números para que podamos entender todo el trasfondo que tiene que ver, por ejemplo, Dan y la tribu de Dan con el anticristo. Números capítulo 1, verso 38. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres de 20 años hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,600. Estamos hablando que la tribu de Dan fue una tribu que fue precisamente preparada en todo lo que es el arte militar. Fueron seleccionados, óigame bien, para lo que era aquel ejército. Ahora también es interesante darnos cuenta que Dan quedó fuera. Óigame esto, qué interesante. Dan quedó fuera de lo que es la genealogía. Cuando lo vemos en Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 9. Ahora, donde están incluidas las otras tribus de Israel ahí mismo. Pero Dan no aparece en esta genealogía. Escuche qué tremendo esto. En conjunto, la tribu de Dan fue culpable de algo tremendo. Óigame bien. Y vamos a ponerlo como base para que usted nos pueda entender en esta precisa hora. En conjunto, la tribu de Dan fue culpable de la idolatría. Escuche qué tremendo esto. Ellos, dice la Biblia, que ellos hurtaron los ídolos de otra gente y la pusieron para ser usados en su propia adoración. Veamos lo que dice Jueces. Esto es tremendo, hermano. Y vamos a estar entendiendo qué relación tiene la tribu de Dan con el anticristo. Y vamos a ver, porque es revelado igual a través de la palabra, que el anticristo es de origen asirio, correcto. Vamos a ver, entonces veamos lo que nos dice en Jueces capítulo 18, verso 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que estas casas hay efod y serafines y una imagen tallada en una fundición? Mirad por tanto qué habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vieron las casas del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los oiga bien, estos hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados y sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subieron los 5, verso 17, y subieron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, las imágenes de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los hombres armados de guerra. Óigame bien, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen tallada, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Escucha qué tremendo el trasfondo que tiene esto. Dan fue la primera tribu en organizar lo que era la adoración a los ídolos por cerca de 500 años. Jueces capítulo 18, verso 30 nos dice: los hijos de Dan levantaron para sí imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el cautiverio de la tierra. En la historia, Dan rechazó, óigame bien, lo que era la religión verdadera, reemplazándola precisamente por la idolatría. Vemos que hay una palabra que se da, escúcheme bien, hay una palabra que se da en cuanto a una profecía, para que usted me entienda, de parte de Jacob. Oiga, lo leyó el hermano Luis, pero yo quiero reforzarlo. Génesis capítulo 49, verso 17, para que vayas entendiendo precisamente el trasfondo que tiene esta enseñanza en esta noche. El verso 17 dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ahora, no solamente queda ahí, lo vimos en Génesis capítulo 3, lo vemos ahora en Génesis 49, 17, pero veamos la comparación en cuanto a la profecía de Jacob sobre Dan. Lo vemos también, por ejemplo, en Jeremías capítulo 8 y verso 16.
Vamos a leerlo. Desde Dan se oyó el bufido, oye, de los caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y a su abundancia a la ciudad, a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío serpientes áspides contra cuales no hay encantamiento y os morderá, dice Jehová. Características precisamente de la profecía que soltó Jacob hacia este hombre Dan. Oiga, hay algo tremendo acá. Todas las características nos dicen que el anticristo será de origen judío. Ahora, no solamente podemos hablar que eso será hasta aquel final tiempo. Estamos hablando que no solamente será en la gran tribulación. Desde ahorita, escúcheme bien, estamos viviendo tiempos, óigame bien, donde el espíritu de los danitas se está manifestando sobre la tierra, se manifiesta en nuestro país, se manifiesta en todas las naciones. Estamos hablando que, viendo las características precisamente de que el anticristo será de origen judío, óigame bien, saliendo de la tribu de Dan, vemos algo importante. Nuestra Costa Rica está sufriendo desde las mismas instancias gubernamentales, desde la misma instancia religiosa, desde la instancia política. Hay un caos, óyeme bien, que se está desatando a nivel mundial. Pero estamos viendo características de parte de esta tribu de Dan, la cual ha manifestado, se ha expandido y está afectando nuestra tierra el día de hoy. No solamente estamos hablando de escatología bíblica, de esos eventos futuros, sino que estamos hablando que el tiempo finales ya estamos viviéndolos. Ahora, esto es interesante porque le digo que el anticristo, según lo que hemos leído en la palabra, será de origen judío. Óigame bien, tendrá poderes sobrenaturales. Y cuando hablamos acerca, en programas pasados, acerca del anticristo, quedó muy explícito, muy claro, todo lo que acontecía con lo que era el anticristo. Ahora, cuando vemos que el anticristo, siendo de origen judío, tendrá características en cuanto a que tiene un sentido y sabe a lo que está apuntando. Escuche, es un hombre, óigame bien, hablando de la tribu de Dan, eso es un hombre manifestado en el anticristo, el cual tendrá toda la inteligencia militar, tendrá toda la coordinación, la logística para estar ahí. Ahora, sabemos que tendrá un efecto que produce precisamente en los espectadores algo poderoso, cosa que no tiene explicación. Y vamos a ver muchas más características más adelante, hermano Carlos. Sí, hermanos, es interesante cuando usted se pone a estudiar la Biblia y lee en Ezequiel 48 que la tribu de Dan en la repartición de la tierra prometida fue la primer tribu en recibir tierra. Y si quiere lo leemos. Estos son los nombres de las tribus: desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Amat, a Zarenán, en los confines de Damasco, al norte hacia Amat, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Pero la pregunta que nace en estos momentos, y que tal vez usted diga, es que hay una confusión aquí, hay algo que no calza, porque si Dan fue la primer tribu en recibir tierra, ¿por qué es desechada? Y el hermano Ángel hablaba sobre Jueces 18. Se cree, muchos eruditos dicen, de que Dan fue desterrada de esa, o fue separado de las 12 tribus de Israel, porque dicen que después de la muerte de Salomón, Dan fue el responsable de esparcir la idolatría en toda la tierra prometida. Si usted quiere, lo leemos cuando hablamos en Primera de Reyes 12, y dice, y dijo Jeroboam en Primera de Reyes 12, versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David,
si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Hermano, y dice aquí en el 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermano, cuando vemos el pecado de este hombre, nos damos cuenta que había idolatría en el pueblo. Y la tribu de Dan, en Jueces 18, tuvo pecado también de idolatría. Entonces, eso me demuestra a mí de que esta tribu fue separada por esparcir la idolatría en el pueblo de Israel. Y dice uno de los testimonios, el primer mandamiento dice: no te arrodillarás delante de ningún Dios, yo soy tu Dios, tu creador. Y cuando se quebranta este mandamiento, Dios no tiene compasión con esta tribu y la separa totalmente de las 12 tribus. Por esa razón, físicamente es separada de los 144,000, porque un idólatra no puede ser perteneciente de los 144,000, porque como bien lo dijimos en programas pasados, los 144,000 van a ser personas íntegras, van a ser personas guardadas para el Señor. Pero claro, como nació también el Señor Jesucristo de una tribu, también Satanás quiere que de una tribu aparezca el anticristo. Y adivine de cuál tribu va a ser. De la tribu de Dan, hermanos. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan se caracterizó por ser una tribu idólatra. Hermano, ven cómo calza las cosas. Y dice en Génesis, los dos compañeros aquí lo leyeron, que Dan iba a ser una serpiente que iba a buscar a morder al caballo. Hermano, recuerde lo que dice la palabra: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lastimosamente, el espíritu danita que se refiere el hermano Ángel ya está en acción. Correcto. En diferentes iglesias cristianas. ¿Por qué lo digo? Porque allá aparece un hombre con una tal guía profética 2020. ¿Quién es ese hombre? Ronnie Chávez aparece diciendo una guía profética. Hermano, espíritu de adivinación. ¿Cómo me va a adivinar él que el 2020 va a ser el año de la evangelización? Del evangelista. Del evangelista, por Dios. Viendo la situación, lo que está pasando. Más bien, este hombre debería estar hablando del apocalipsis. Hablando de las últimas señales. ¿Y qué es lo que hace la gente? Claro, lo pone en un péndulo de oro. Lo ponen, pero como que si fuera la gran eminencia. Hermano, eso es idolatría, espíritu danita. En diferentes iglesias, en diferentes personas. Hermano, por eso la palabra es clara cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque también el espíritu danita estaba en los tiempos de Jesús. Cuando este hombre vino y nadie creyó en Jesús, sino un pequeño pueblo. Y ese hombre fue a predicar a los diferentes pueblos. Y con 12 hombres
Y vea cómo son las cosas, hermano Ángel, que hasta en los discípulos se ve lo que pasó con estas tribus de Israel. Porque el que tenía el espíritu danita en ese momento, el que traicionó al Señor Jesús, ¿cómo se llama? Judas. Él es el que tenía el espíritu danita. ¿Y por qué 12 apóstoles elige el Señor? En representación de las 12 tribus, hermano. Correcto. Y uno le sale chueco. Es igual. Pero ahora viene la pregunta. Y para que el hermano Luis la responda, y con esto termino mi participación en este momento. ¿Cuáles son las tribus? ¿O cuál va a ser la tribu que va a quedar en vez de Dan? Si usted puso atención a las diferentes, a los diferentes aspectos que tenemos aquí, o las diferentes posiciones, o lo que le hemos leído a usted, se va a dar cuenta de que ahí en la Biblia da la respuesta. En el Apocalipsis, cuando habla de los 144,000, ¿cuál es la tribu que va a quedar en vez de la de Dan? El reemplazo. Sí. El reemplazo, porque no puede quedar 11. Tienen que haber 12. Hermano, y es que Dios es tan perfecto que el reloj 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Hermano, ¿es perfecto Dios, sí o no? Dígame usted, hermano, vea, el espíritu danita ha entrado en acción a este mundo. Óigame bien eso, desde que el hombre le dio la espalda al Señor, a Dios. Porque el hombre quiere seguir en sus juegos, en sus matonerías, que no necesito a Dios. He escuchado muchas personas decir, yo no necesito a Dios, yo puedo salir adelante, yo tengo toda la plata del mundo. Podés tener toda la plata, todo el dinero, toda la fortuna, puedes ser un millonario, pero si tenés el espíritu danita, no vas a ser salvo, porque le estás dando la espalda a Dios, hermano Luis. Amén, hermano. La tribu que queda sustituyendo a la tribu de Dan se llama la tribu de Manasés. Génesis 49:17. Será Dan serpiente junto al camino. Vea lo que nos habla, hermano, el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Estamos hablando, hermano, que el espíritu danita son serpientes espirituales que te van a llevar siempre a una condenación eterna. Y dice, verso 11, Eclesiastés, capítulo 10, verso 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. El encantador somos los predicadores que desde el púlpito, hermano, muchos están predicando mentiras de serpiente. Por eso, allá en el libro de Isaías, vamos a ir a Jeremías 8, capítulo 17, 8:7, dice así, Jeremías, dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:7. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Sabiduría de serpiente, hermanos. Verso 17, Jeremías 8:17. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, aspides,
contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Estamos hablando, hermano, de la profecía dada por el patriarca Jacob a sus hijos. Será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. ¿Por qué aquí yo envío sobre vosotros serpientes? ¿Cuáles son estas serpientes, hermano? Los predicadores que están predicando mentira en los púlpitos. Esos predicadores, hermanos, de la prosperidad. Esos son predicadores de mentira. Son serpientes, hermanos, predicando solo mentira. Ahora bien, hermano, vean lo que nos habla y llegamos a Isaías capítulo 14. Dice Isaías 14, dice aquí, pero verso 19, pero lo que es, hermano, la destitución de la tribu de Dan, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. ¿Qué significa vástago? Significa Mesías abominable, como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto, hollado. Y oiga, la sentencia de Dios: no serás contado con ellos, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, y no será nombrada para siempre tu descendencia. Hermano, estamos hablando de que de la tribu de Dan viene el anticristo y que va a ser un asirio. Oiga lo que dice Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra. ¿A dónde va a ser quebrantado el asirio? Muchos dicen, y grandes teólogos, que va a ser un romano. No. Que va a estar allá en Europa. No. ¿Y qué es lo que estamos hablando nosotros? Profecía bíblica hablada, hermano. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré. ¿Qué significan los montes? Las ciudades, hermanos, los reinos, porque aquí Isaías está hablando en el contexto real de la vida que él tenía ahí cuando estaba en cautividad en Babilonia, y los montes son los reinos que estaban alrededor de Israel. Y así como comenzó la humanidad allá en la luna fértil que se llama la Mesopotamia, donde está Irak, donde está Asiria y donde está Irán, ahí esa es la luna fértil, hermano. Y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos vamos con Cristo, hermano. Amén. Nosotros nos vamos con Cristo. La iglesia verdadera se va con Cristo. La que está predicando la verdad del evangelio eterno de Dios se va con Cristo. Los que están predicando mentira, esos se quedan. Y esos sí van a pasar la gran tribulación. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la fiel y verdadera, la que predica solo la palabra de Dios, la que predica solamente de Cristo, la que predica la verdad del evangelio, hermano. Esa es la verdadera iglesia. Y de esas, óigame, los dedos de mi mano son muchos. Ajá. En todo el mundo. La iglesia que está predicando la verdad de Cristo es demasiado escasa, hermano, porque tenemos ahí al Papa que ha puesto a Moloch allá en el Vaticano. ¿Será eso, hermano, de Dios? Para nada. ¿Será eso de Dios? Contéstese usted, hermano. Yo no le voy a contestar. Ese hombre mentado Ronnie Chávez, que solo barbaridades habla,
¿Será eso de Dios? No. Hermano, contéstese. ¿O tendrá ese Ronnie Chávez el espíritu de Anita, el espíritu de mentira, la abominación desoladora con la que habla mentira, hermano? ¿Será eso lo que Dios quiere que se predique en estos tiempos finales, cuando ya, hermano, la apostasía está en su máxima expresión? ¿Por qué razón le digo? Porque aquí dice, hermano, en Daniel, que este anticristo no tendrá, hermano, amor hacia la mujer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Será un hombre hecho y derecho, así como Dios lo creó allá en el huerto del Edén? No, hermano, óigame, del Dios de sus padres no hará caso, porque es un homosexual, y del amor de las mujeres no hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El gran anticristo, va a venir Dios en Apocalipsis capítulo 19, cuando los cielos sean abiertos. Ahí viene nuestro Señor Jesucristo con todos sus ejércitos celestiales y la iglesia en la retaguardia a tomar posesión de esta tierra, hermano, porque viene juicio de Dios para las naciones. Amén, así es, hermano Luis. Esta palabra es dura y muchas veces difícil de asimilar, pero creemos en la profecía bíblica, creemos en la palabra escrita por Dios. Ahora, reforzando lo que decía mi hermano Luis en Daniel capítulo 11, 37, es una evidencia más, y quiero que preste atención a esto, es una evidencia más que el anticristo será de origen judío. Óigame bien, hay algo tremendo. Y vemos estas características que leía mi hermano, pero quiero volver a leérselo para reforzar y que usted pueda entender el porqué de esta palabra. Mucha gente con la que hemos estado conversando, en mi caso, durante esta semana, nos dicen que, por ejemplo, que el anticristo saldrá del Vaticano. Ajá. Otros dicen que el anticristo saldrá de Estados Unidos. Otros dicen que ya, por ejemplo, los preteristas dicen que ya eso sucedió, que ya las profecías se cumplieron, que no hay segunda venida, que el reino es aquí ahora. Escucha todo lo que le estoy hablando. Esto que le estoy hablando, usted lo ha escuchado quizás de boca de mucho predicador, de boca de mucha persona que se hace llamar cristiana, pero hoy traemos la verdadera palabra revelada. Hoy traemos la palabra de Dios, óyeme bien, infalible, la palabra de Dios escrita por Dios. Escuche algo tremendo. Dice en Daniel 11:37, el Dios de sus padres no hará caso ni al amor de las mujeres, ni respetará algo a Dios alguno. Estamos reforzando lo que decía el hermano Luis. Esto quiere decir, escúcheme bien, que el anticristo será judío. Ahora, no hará caso al Dios de sus padres, o sea, no hará caso al judaísmo. Escuche lo que estamos hablando para que entienda. Ni aún hará caso a la ley. Estamos hablando de un ser que se rebela contra todo y por todo. No hará caso, por ejemplo, de la Torá. No hará caso, por ejemplo, de la Tanakh, del Talmud. No tendrá respeto por nada ni por nadie. Oiga, qué tremendo. Él será acudido y se sentará en el trono, óigame bien, de Dios, queriendo ser Dios. Se lo repito de nuevo. Él será judío, hablando del anticristo. Se sentará en el trono de Dios, queriendo ser Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice así: el cual se opone... Oiga, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o ese que objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Características de este espíritu de Anita, que aún se mueve, como lo decía mi hermano Carlos, dentro de las mismas congregaciones, unos por ignorancia, otros porque nunca le han enseñado. Ahora el anticristo mandará reconstruir, escuche, el anticristo mandará reconstruir el templo judío en Jerusalén para continuar con los sacrificios de Dios, para luego asimismo colocarse allí y ser adorado.
Ahora, mire qué tremendo. Esta es una de las características que usted podrá entender. El origen del anticristo. El anticristo se sentará en el trono de Jerusalén terrenal, queriendo pasar como Dios. El anticristo. Y entienda esto, mire qué tremendo esto. Entienda esto, el anticristo tiene que ser judío. Porque el pueblo de Israel jamás aceptará un Mesías que no sea judío. ¿Escuchó eso? Nunca aceptará un Mesías que no sea judío. Cuando Jesús vino, no le aceptaron como Mesías, óigame bien. Por lo tanto, ellos siguen esperando un Mesías. ¿Escuchó eso? Se está preparando precisamente el reino al impostor que vendrá. Porque estas escrituras de la profecía, escúcheme bien, desciende desde Abraham por la línea de Isaac, desciende por la línea de Jacob, por la descendencia de la tribu de Judá. Claro, el anticristo tendrá que descender también de una tribu, y estamos hablando de la tribu de Dan. ¿Escuchó eso? Así como Jesucristo proviene de la tribu de Judá. Óigame bien, el anticristo como gran imitador, Satanás en sí, siempre tratará de igualar algo paralelo para engañar al pueblo de Israel. Para engañar al pueblo de Dios. Escúcheme bien, definitivamente el Mesías tiene que ser judío. Entonces la nación de Israel aceptará ¿a quién? A un impostor. Cuidémonos, óigame bien, lo que se está predicando desde los púlpitos, lo que se está enseñando de los púlpitos, óigame bien. Puede ser que hoy mismo, como la Biblia nos dice en Mateo 24, que será posible que se engañe a la misma gente de Dios. Por eso, iglesia, escúcheme bien, no tenemos que decir amén a todo lo que escuchemos. Debemos de escuchar y no oír. ¿Escuchó esto? La Biblia dice, San Juan capítulo 1, verso 11, hablando precisamente de Jesús, los cuales ellos rechazaron, hablando del Mesías. San Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Hermano Carlos. Sí, hermanos, es interesante ver, porque ahora que estaba viendo en la repartición de Josué, de las tribus, de la tierra, la última tribu que recibe es Dan. Pero en Ezequiel 48 me dice que Dan es la que recibe primero, como se lo leí anteriormente. Entonces es un poco confuso. Pero yo quiero que usted entienda algo. O sea, Dios es tan misericordioso que para todas aquellas personas que tengan ese espíritu danita hoy y quieran reconciliarse con Dios, quieran tener un encuentro con el Señor, arrepentimiento. Dios, vea, yo le puedo asegurar a usted que si esa tribu se hubiera arrepentido a tiempo, hermano Ángel, se hubiera arrepentido a tiempo, Dios hubiera sido misericordioso con ellos y hubieran aparecido en los 144,000. Pero ¿por qué sucede todo eso? ¿Por qué acontece todo eso? Es simple, hermano. Usted debe de saber que de esas tribus tiene que aparecer alguien que venga a predicar la idolatría, a predicar cochinadas, y lo estamos viendo actualmente en el mundo. Hermano, cuando vemos las diferentes prédicas en las iglesias, gente predicando de dinero, gente predicando de aviones, de carros, de lujos y más lujos. Hermano, eso era lo que buscaba Dan. En Jueces, ¿qué pasó en Jueces 18? Que estas personas eran tan codiciosas, era tanta la avaricia que tenían en su corazón que ellos buscaban más tierra. Si por ellos fuera, ellos se hubieran echado a todas las tribus y se hubieran quedado con toda la tierra.
pero Dios no lo permitió. Dios permitió que anduvieran como por dioseros, buscando y yendo a diferentes lugares a ver quién les daba un pedacito de tierra. Y por eso dice la palabra que el diablo anda como león rugiente. Perdón, hermano Carlos, Sí, algo para acotar también a eso, que es interesante. Esa gente, hablando de la tribu de Dan, se convirtió en una tribu terrorista, porque salieron fuera del propósito, salieron fuera de la voluntad de Dios. Cuando se les dio la tierra en la cual ellos iban a habitar, no quisieron estar ahí y fueron a la tierra de Lais a conquistarla. Hicieron asentamiento ahí. Óyeme bien, inclusive forzaron al sacerdote Micaía para hacer lo que ellos querían, amenazándolo de muerte a él, amenazando a toda su descendencia de muerte. ¿Y sabes por qué? Porque característica, hermano Carlos, de esta tribu precisamente de Dan, es que eran idólatras, eran hombres fuera de la voluntad de Dios. Y leía el hermano Luis a la introducción que esta gente no tendrá perdón de Dios. Hermano Carlos. Sí, hermanos, definitivamente ellos son terroristas, van a querer o quisieron destruir. Y están decapitando. Sí, cuando hablamos de ISIS, de Al Qaeda, de esos diferentes movimientos allá en el Medio Oriente, esas personas son o tienen ese espíritu danita, porque hermano, el espíritu danita es real. Usted tiene que saber, así como está el espíritu jezabélico en las iglesias, así como hay diferentes espíritus, así también existe el espíritu danita. Y oiga eso, el Señor Jesús nos manda una advertencia, porque dice en Mateo 10, y con eso voy a concluir porque el tiempo nos come, ¿verdad? En su capítulo 10, versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son esos lobos? Todos aquellos pastores que anden predicando cochinadas, que quieran contaminar el púlpito con otras palabras que no sea la palabra de Dios y que tengan el espíritu danita en el púlpito. Esos son lobos rapaces, dice, lobos y serpientes que quieren devorarlos a ustedes, hermanos. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Por qué? Porque Dan fue prudente y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Lo que está pasando, hermano. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se quite el espíritu danita, voy a agregarle, este será salvo. Porque a tiempo estamos, iglesia. Dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadlo en cuanto esté cercano. Pero si ya no está cercano y si ya no está en esta tierra, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sepa que si ya no está el Espíritu aquí, ha entrado la gran tribulación y la tribulación. Y ahí las cosas van a ser peor, hermano Luis. Amén, hermanos. Oiga lo que dice Ezequiel, capítulo 30, verso 6. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto. Oiga, Egipto, ¿qué significa? La mundanalidad, el mundo sin Dios,
Eso es lo que significa Egipto bíblicamente. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto. Toda esa religiosidad, hermano, empezando por el Vaticano, que ha metido al dios Moloch, al dios de la muerte. Una vez, hace poquito, predicamos nosotros sobre Moloch. Y, oiga, ese es el dios que mata niños, el dios que está promoviendo el presidente de Costa Rica. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. ¿Cómo caerá? No la espada, hermano, esa visible, no, la espada de Dios es la palabra, hermano. A pura palabra tenemos nosotros que combatir el pecado, la iniquidad y la mentira de esos predicadores que están, óigame, predicando solo tonteras, solo mentiras, hermano. Oiga, ya para concluir, en el año, no te alegres, Isaías 14, 29, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. ¿Quién está hiriendo a todas las naciones? La mentira danita, hermano. La mentira de la tribu de Dan. El espíritu danita dice, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Oiga, qué tremendo. Porque de la raíz de la culebra saldrá aspid. ¿Qué es lo que tira la culebra? Veneno. Oiga, desde los púlpitos están predicando veneno, veneno espiritual, llevando a las masas, a todo aquel oyente que no quiere estudiar la palabra de Dios, los están contaminando espiritualmente, los están llevando a una condenación eterna. Y dice aquí, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid y su fruto serpiente voladora. Qué tremenda la palabra de Dios, hermano. ¿Qué significa serpiente voladora? Que el veneno va a volar por medio de los aires, hermano. Porque ahora, vea, se está predicando cualquier cochinada desde los púlpitos. Y oiga, eso es algo espantoso, hermano. Nosotros lo podemos ver en el mundo espiritual, que esta gente que está predicando, oiga, qué barbaridad. Ese hombre desgraciado de Maldonado, de Guillermo Maldonado, diciéndole, hermano, a Dios que es una prostituta que abre las patas. Así lo dice, hermano. Ajá. Y la vieja hedionda esa de Ana Maldonado, hermano, diciendo que Dios es una teta grande. Por Dios, hermano, esto ya no podemos nosotros callar. Y todavía me dicen a mí, hermano, no diga nombres. No, dígalo. Y ellos, ¿por qué si pueden contaminar a todas las personas que van a esas iglesias a contaminarse la mente? No, es tremendo. Lo que estamos viviendo hoy en Costa Rica es tremendo. Lo que estamos viviendo a nivel mundial. Por eso, iglesia, debes estar preparada. Por eso, iglesia, si estás en algún lugar, óyeme bien, donde no te enseñan la palabra como es, donde no te están enseñando la sana doctrina, huya de ese lugar. Quiero hacer brevemente una oración para aquellos, óyeme bien, como decía el hermano Carlos, que están influenciados quizás bajo este espíritu danito, óyeme bien, donde vemos el homosexualismo, en donde vemos el lesbianismo, en donde vemos, por ejemplo, cómo promueven el aborto, en donde vemos cómo promueven, por ejemplo, lo que es la unión igualitaria y muchas otras cosas más que caracterizan precisamente este espíritu. Si hoy tú no tienes a Cristo en tu corazón, quiero presentarte a aquel Salvador de tu vida. Ora conmigo por un momento en estos 30 segundos. Padre, en el nombre de Jesús. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona todos mis pecados, Señor. Perdona todas mis faltas. Hoy vengo ante ti y me arrepiento. Límpiame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, hazme ser un hijo tuyo. Yo hoy te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida, para bien de mi alma.
Si has hecho esta oración conmigo, déjame decirte, bienvenido a la familia de Dios. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con todos ustedes esta poderosa palabra. Y dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo mensaje. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, amén. buenas noches. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere